México a propósito de la entrega ya de la publicación de una investigación que le llevó mucho tiempo al padre, pero que verla ahí, no solamente por la publicación, escucharla, fue muy emotivo. Padre, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Un placer, y también he disfrutado de este viaje, no solamente de los conciertos que me tocan cada rato, ¿no es cierto? Pero también eso que pudimos viajar. La charla del regreso. Exactamente, que bueno, todas estas entrevistas, etcétera, por más que uno disfrute, son más formales, mientras que uno llega a conocer la persona en unas conversaciones menos formales. Y todo lo que nos ha unido ha sido, digamos, esta lucha, este trabajo que realizamos juntos, la prensa, la investigación, APAC, los músicos, por una palabra mágica que es misión. Y estuvimos allí entregando mi nuevo estudio, que es una misa polifónica atribuida a gran arquitecto, pero también buen músico, Padre Martin Schmidt, quien estuvo ocupado también de la vida musical en Chiquitos. Y hace 2 años he publicado una serie de obras atribuidas a él. Atribución y composición no es la misma cosa, porque no tenemos certeza que realmente él lo compuso, pero analizando las cartas que él envía desde las misiones, llegamos a ubicar algunas obras de las que habla y dice compuse, sin firma, pero hemos ubicado estas cosas y luego analizando el estilo, hemos detectado en el archivo algunas cosas que podrían ser, o nosotros los entendidos en la materia atribuimos a Martin Schmidt. Y ha sido mágico porque, digamos, música misional es Bolivia y música misional es sobre todo Chiquitos. Y escuchar esta obra reconstruida, más en interpretación de los músicos, que es línea directa a los que servía Martin Schmidt, emociona. Pero ustedes no tienen idea. Estamos hablando de Martin Schmidt y parece que es alguien que ha estado hace unos años por aquí, ¿no? Estamos hablando de un trabajo de investigación y usted dijo algo que me encantó. No hemos descubierto, ¿no? Sí. Estamos hablando de una obra, padre, de más de 300 siglos. Sí, Maggie, eso es una gran cosa, ¿no es cierto? Que los manuscritos como los que tenemos en Chiquitos se conocía en todo el Paraguay, norte de Argentina, Brasil, sur de Brasil, Uruguay, donde las misiones duraron 80 años más que en Chiquitos. Pero solamente en Chiquitos y luego en Mojos, que es otra historia, se ha salvado la música original. Y cuando Hans Roth, luego cuando yo comienzo mi trabajo en Chiquitos en 91, cuando la noticia corre por el mundo, se dice primero que Hans Roth descubrió esto. Luego, en algunas entrevistas he escuchado que Piotr Navrov lo descubrió. ¡Ay, qué lindo uno se siente! ¿No es cierto? Pero eso no es verdad y uno lo aprende con el paso del tiempo. Que este manuscrito no pudo haber sido descubierto porque nunca fue perdido. Y, digamos, si no lo aclaramos, hacemos una gran injusticia a los que han sido protagonistas no solamente hace 300 años cuando Schmidt estaba todavía allí y cuidaba o supervisaba la vida musical, porque la vida musical tal cual ha sido más bien supervisada por los indígenas, maestros de capilla. En las misiones no vivían europeos, solamente 2 o 3 misioneros, y misioneros estuvieron más ocupados con las misas, confesiones, todo esto. Pero después de Martin Schmidt, los indígenas
que lo consideran como nuestra propia música, nuestra propia creación, ellos lo han transmitido de generación a generación. Y ellos tienen que recibir el crédito por todo eso. Es apasionante. Mira, este año tuvimos ya el festival número 12 de música, ¿no? El festival. Y cuando yo hacía las preparaciones para el festival, y siempre vengo también a Marítima, pues no es la primera vez que nos encontramos aquí. Y sinceramente disfruto de Me alegra entrevista. muchísimo, padre. Realmente lo hablo de forma muy sincera. Y yo estaba diciendo que todos mis estudios que hice, etcétera, nunca he conocido una historia que un manuscrito que hace 30 años nadie prácticamente conocía en el mundo, menos una pequeña sociedad. Un manuscrito que se consideraba por siempre perdido, ahora, en menos de 30 años, ha ganado, abierto avenidas para llegar a las más prestigiosas escenas de concierto del mundo, a las más bellas y consideradas catedrales e iglesias del mundo. Entonces, este valor que los indígenas que han preservado para nosotros es una joya que la tenemos, pero tenemos que utilizarla con mucha conciencia, con mucha delicadeza para no destruirlo, ¿no es cierto? Y una de las posibles destrucciones sería apropiarse, digamos, un Piotr Nawrot, un Hans Roth, etc. Nosotros nos hemos apropiado para hacerlo conocer, para darle más vida, más qué sé yo, fuerza, ¿no? Pero sí que premiemos a los indígenas. Padre, yo me quedé realmente impresionada y espero que la gente que nos está escuchando tenga esta dimensión de saber que un manuscrito de 1730, 40, ¿no? Así más es. o menos, hubiera vivido hasta los días de hoy, porque sí, como usted dice, fue la misma gente de las misiones la que le dio el valor que tenía y lo fue cuidando, y no es el único, ¿no? Usted tiene en el archivo musical, creo que eran más de 1000 y tantos folios de diferentes años, pero que vienen del legado misional de hace 300 años, que se han ido conservando. Y esta que le ha demandado a usted casi 30 años de estudio, es lo que da, está ahí el librito, está con el padre ha traído, es la misa 3 Mo. Fiesta Purificación, que ahorita nos va a contar qué quiere decir Mo, que se hubiera preservado, y además usted ha mostrado ¿cómo se llaman? Los compiladores, que eran los que iban reescribiendo, ¿no? En otros papeles, con algunas modificaciones seguramente, pero haber hecho el estudio del original, tenerlo el original de hace 300 años, parece una fantasía, no parece real. Maggie, cuando en 91 por primera vez vine a Bolivia, todavía de los Estados Unidos, yo soy polaco, pero mis estudios hice todo en los Estados Unidos por las becas que me ha ganado allí. Vine en 91. He visto, a través del contacto con Hans Roth, las partituras, ¿no?, que provienen de San Rafael y Santa Ana, que por seguridad fueron trasladadas estas partituras a Concepción, donde luego fueron restauradas con las más modernas y exigentes tecnologías y criterios. Eran 5.500 páginas, que son más o menos 3.100 folios. Un folio puede tener 2 páginas, ¿no es cierto? No siempre es así que hay 2 páginas en un folio, muchas veces hay 1, pero más o menos es eso.
Luego se despertó la conciencia en Bolivia sobre el valor de todo eso. Los manuscritos estaban guardados un poco en las sacristías, un poco en las casas de los indígenas, un poco todavía se copiaba, etc. Hoy, de las misiones, tenemos casi 13.000 páginas de música. La misa Purificación es una de las más que 90 misas que hay de misas polifónicas entre chiquitos y mojos. Entonces, mira, si esto ha sido tan conmovedor para usted, para mí, lo podemos repetir todavía 93 veces, solamente hablando de las misas. Cuando yo estaba en los Estados Unidos, todavía volví ya de chiquitos, después de quedarme aquí, me parece 3 meses, un poco más, haciendo mi estudio en Concepción, en Mojos, en San Ignacio de Mojos y luego en Sucre, porque todo esto ha sido conectado. Entonces volví y todavía se estudiaba en todas las universidades del mundo, en el campo de musicología, que de ópera en el Nuevo Mundo hay una sola copia, que es La Púrpura de la Rosa en Lima. Hoy en día en chiquitos tenemos 5 óperas, ¿no es cierto? Estas sorpresas llegarán todavía. Si bien es cierto que chiquitos ya tenemos buen dominio de esta colección, todavía necesitamos más reflexión. Estuvimos en esta clase mía, ¿no es cierto? Porque no solamente nos fuimos a San Ignacio para dar el concierto, que ha sido, digamos, parte de un plan que hemos elaborado con la embajada suiza, que nos apoyó no por primera vez, porque se trata de Martin Schmidt, y de la fundación que también está conectada con la embajada. Pero en mi exposición, cuando mostraba los manuscritos, todo eso, he llamado a los músicos, acérquense. Fue muy emocionante. porque ellos tienen que sentir este papel. Y se acercaban, yo les explicaba cómo es el lenguaje barroco. Y he visto las caras, la ilusión en los ojos, el fuego en el alma, ¿no?, de estos músicos de San Ignacio. También hemos traído algunos músicos de Aracaendar, este coro más titular que tenemos en Bolivia y en el continente. Y quise transmitir, digamos, esto, y creo que todos salimos contentos, porque si ahora hemos presentado la misa Fiesta Purificación, hay todavía 90 casi, algunas otras ya he publicado, pero que sean los pobladores de estos pueblos que continúen mi trabajo. El título de esta obra, Misa 3, Fiesta Purificación, mucho nos aclara cómo era la vida musical allí. Aquí tenemos 3 lenguas solamente en el título. Misa con doble S en latín, ¿no es cierto? Porque en el siglo XVIII, cuando Schmidt está allí, pues no solamente en chiquitos, pero en el mundo entero se hace la misa en latín, la liturgia se hacía en latín. Y los indígenas de chiquitos, especialmente los músicos, no hablaban español, pero varios de los músicos entendían latín. ¿De dónde lo sé? Bueno, ellos luego copian la música, pero copiar la música hay que también copiar el texto. Su ortografía es casi perfecta. Entonces tenían que tener un manejo de la lengua también. Luego, Mo. ¿Qué es Mo? Es la lengua chiquitana. Y así esta obra que a lo mejor su origen sería un compositor de Europa, pero cuando llegó a chiquitos, estos músicos indios eran capísimos, pero capísimos y muy talentosos. Miraban la obra europea y dicen, bonita, suena bien, pero ¿por qué no la mejoramos? ¿No es cierto? Y lo hicieron y lo escribieron de nuevo. Y una de estas influencias es añadir su propia lengua. Misa, Mo es misa para, fiesta, purificación,
es la fiesta de la Santísima Virgen María, ¿no es cierto? Y mezclaron todo esto. Esto es cuando hablamos del título, ¿no? De algo escrito, de los verbos, ¿no? Del lenguaje. Pero cuando uno pasa a un lenguaje netamente musical, a veces se modifica el ritmo, otras veces se cambia algo de la melodía, ¿no? de la composición original, para darle esta cara, este rostro misional, o, ¿por qué no?, indígena chiquitano. ¿Ya? Y con esto estamos. Yo veo que con el festival y también con toda esta energía que hay en Santa Cruz y en Bolivia, hemos dado varios pasos, y esto es un adobe, porque hablo siglo XVIII, todavía no ladrillo, un adobe más para reconstruir este templo musical. Pero también tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué, padre? Hay cosas, mucho me gusta este movimiento ahora que se hace de unir la ruta de las misiones, comenzando por norte de Argentina, Uruguay, Paraguay, sur de Brasil, y ahora cada vez más participamos nosotros desde Bolivia. Y digo nosotros porque mi casa... ya es chiquitano. Boliviano. No es ni boliviano, sí. Es chiquitano. Sí, ciertamente esta es mi casa, ciertamente es mi casa. He vivido aquí más que he vivido en el país donde he nacido, ¿no? Así que cuando hablamos de todo eso, muy bien que el turismo se mueva así, pero tenemos que ver porque ya desde APAC en las décadas pasadas hemos mandado una que otra vez la carta con instrucciones que, hey, esto no es la música solamente de las reducciones del Paraguay. Y esto corre, ¿no? En Europa, en Norte de América, en América del Sur. No, hay que aclarar. Esta música que se ha salvado aquí, en Chiquitos, que es parte de Bolivia, o en Mojos, que si bien es cierto era provincia jesuítica de Perú, ¿no? También, digamos, fue aquí donde se despertó creó esta conciencia del valor estético, espiritual, histórico y otras dimensiones de esta música, y de forma consciente, absolutamente no accidental, de forma consciente, de generación a generación, la han salvado. Y más, ahora de forma ya menos consciente, pero vivida, se la interpreta. Maggie, en el Festival de Música, yo recibo como director artístico, ¿no? Porque es APAC que es dueño del festival, pero bueno... El trabajo le toca hacerlo. Sí, las barajas distribuyo yo, ¿no es cierto? O un director artístico, que en este caso soy yo. Pero habrá 7, 8 conjuntos internacionales de fama. Nosotros queremos hacer coproducción con los artistas bolivianos. ¿Y por qué? Porque ellos lo cantan, ellos lo tocan con otro aire, ¿no es cierto? Podemos imaginarnos la diablada en interpretación de los músicos bailarines de Alemania o de Polonia. Sí, pero, y lo pueden hacer bien, ¿no es cierto? Pero es como... Cuando yo escucho Chopin, ¿no es cierto? Para mí no necesito bandera de mi país porque la reconozco. Y en el festival Misiones de Chiquitos y de Mojos, ¿no es cierto? Porque así es el nombre. Aquí en Chiquitos, cuando suena esta música, ella tiene la bandera chiquitana, se la reconoce el alma. Al tiro, sí, es el alma, es el mensaje, y nuestros músicos
Hasta cuando les damos una cantata de Bach, les encanta, o un Vivaldi, les encanta. Pero cuando ya de repente a un mismo Bassani le damos original y le damos chiquitano, todos cantan con otra disposición de mente, con otro alma, con otra voz. Es la identificación, ¿no, sí. padre? Ahora, sí. Usted decía hay que tener cuidado, y sí, me acuerdo de una conversación. Usted ha tenido que lidiar también con algunas disputas para hacer preservar la identidad, el origen de la música, y algo me contaba sobre eso. Sí, hay ciertamente, trabajando en un tema casi 30 años, bueno, la gente se casa por el amor y también de vez en cuando se despierta una conversación animada, lo que sea, una diferencia de opinión, etcétera. También en este campo, digamos, hay peligro. Tenemos que defender sobre todo que esto es chiquitano, pero esto no puede tampoco ser una justificación para relacionar esto con, por ejemplo, Bolivia Andina. Más que Bolivia, América Andina, porque hubo intercambio de música. Desde chiquitos, por ejemplo, y desde Mojos, yo hace 2 años he reconstruido Misa Potosí. Desde chiquitos nosotros reconstruimos Potosí. Es impresionante todo eso. Por el otro lado, en Mojos hay toda una colección de villancicos que son, ya no me acuerdo exactamente el número, pero es cerca de 100, que villancico con el texto en castellano no tiene por qué ser parte de la colección misional. Pero por alguna razón llegó allí, y de nuevo nosotros desde las misiones podemos, ¿no?, reconstruir varias cosas de Bolivia Andina. Cuando vine en 91, ya he mencionado, fuera de visitar las misiones, me fui a Sucre. ¿Por qué? Porque allí en el Archivo Nacional, Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, hay toda la documentación sobre la descripción, cómo era la práctica misional en aquella época en las misiones. Todo esto tiene que tener proporciones, todo esto tiene que tener debate. Tampoco yo sabía lo que sé hoy, en 91. También estoy corrigiendo algunas de mis cosas, pero todos tenemos que participar. Y luego también tenemos que defender eso. Digamos, la prensa nos sigue, ¿no es cierto? Estoy aquí de nuevo por una publicación. Ha salido también, gracias Maggie. Ha circulado por todas partes la nota de la presentación de la publicación, padre. Y de esto se trata. Ya me ha llegado la noticia del extranjero, ¿no?, sobre esta publicación. Ya los músicos están aprendiendo esto. Maggie, estamos hablando de 2 semanas. Digamos 2 semanitas. Sí. Supe que la agencia EFA replicó la nota que mandó. Y no solamente esto, ya los músicos nuestros, y hasta, ¿de dónde lo sé? Porque de repente alguien le llama y dice: padre, ¿no te has confundido en un momento? Yo digo, no, porque el violín 1 y violín 2 en partes pueden ir en unísono, ¿no? Que bueno, si partimos del estilo netamente italiano, esto podría ser considerado como una equivocación, mientras que en chiquitos o en Mojos, en las misiones en general, la simplicidad, ¿no?, el lenguaje menos complicado, fue hablado así por el respeto a Dios, ¿no es cierto? Así como hoy en día se escucha a Jesucristo y le dicen flaco o eso. Eso, sí, porque se escucha, ¿no es cierto? No, en la época, digamos, de aquel entonces, esto era tan sacro que se sentía en cada nota, en cada ritmo, en cada instrumento que se aplicaba, etc. Y a veces los indígenas querían evitar estas complicaciones
porque las consideraban como ya el momento para no tanto alabar a Dios o para alimentar mi alma, sino para demostrar qué hábil músico que soy, ¿no es cierto? Y es bonito ver y año tras año aprender un poco más. Y el debate tiene que continuar, También eso en el escenario internacional, y especialmente con esto lo que he mencionado, lo de las misiones, que ahora que compartimos con Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Plenamente apoyo esto, pero que se sepa que la música barroca, misional, es el fenómeno de chiquitos, que es lo más clásico que hay en el mundo. No hay nada que podría, digamos, tener un valor así. Lo complementa Mojos, que también es muy grande, y en Mojos hay 7.200 páginas de música, pero hay menos música en Mojos que en Chiquitos, porque en Mojos hay muchas repeticiones. Mojos en los años 60, 70 del siglo pasado, siglo XX, cuando surgen nuevas comunidades, ¿no? por aquella zona, y estoy hablando de Sécure, ¿no? de Tipnis. Ellos, para sentirse que son homogéneos, van a otra comunidad y copian esta música. Es como para un cristiano una cruz o una copia de la estatua de la Virgen. Para un boliviano la bandera, ¿no es cierto?, de 3 colores. Para Mojos, en los años 60 y 70 del siglo pasado, todavía fue esta música que les identificaba. Por eso muchas repeticiones, ¿no? Hay más hojas, pero menos composiciones. Curiosamente, esto no se ha dado en las misiones del Paraguay, como San Cosme y Damián, como Trinidad, que hay estas ruinas de templos extraordinarios. Trinidad, pues, ¿no? La obra de Primoli, uno de los más grandes arquitectos jesuitas. Luego, digamos, sur de Brasil, norte de Argentina, no se ha dado esto. Y aquí sí, y esto tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar también, creo yo, Maggie, la forma de apoyo al Festival de Música, porque lo que aquí hemos creado como Santa Cruz, como Bolivia, individuos e instituciones, hoy tiene capacidad de traer 20 países, 24 países. Es impresionante cómo ha crecido el festival. Sí. Habla de 12 o 13 festivales son los que se han hecho. 12 festivales, pero estamos hablando de un trabajo de 24 años. Exactamente. ¿No? Porque es uno cada 2 años. Exactamente. Y el festival dura 2 años. Sí, son 10 días de conciertos, pero esta semana yo entregué al directorio APAC los CDs, son 4 CDs del último festival. Maggie, hasta cuando me llegue el momento de crisis, por el cansancio acumulado, por una que otra cosa que a cada uno le puede llegar, yo me pongo a escuchar lo que ha ocurrido en los últimos festivales y no creo que esto es posible. Yo que trabajo esto, ¿no es cierto? Y al entregar los CDs, para mí terminó el último festival. Para la gente cuando cierra el último concierto, pero yo tengo que editar los CDs. Y de inmediato... Pero ya está trabajando usted en el próximo. Sí, ya tengo algunos estudios que estoy avanzando, ya tengo ideas claras por dónde guiar todo esto, si no, nos va a sorprender. Pero también hay a veces dificultades, que los compromisos asumidos, digamos que el festival va a tener tanto aporte, se demora, que esto, que aquello, ¿no? Porque hay excusas.
No. Si no queremos poner en riesgo lo que nos ha dado más fama en los últimos 20 años que a cualquier otra región de este país. Digo, hace 30 años nadie sabía esto. Y hoy en día la palabra misión o misiones creo que es la palabra más exitosa en todo lo que Bolivia ha vivido los últimos 30 años, ¿no es cierto? No hubo un crecimiento, una valorización de un término, de un fenómeno como esto de las misiones. Y nosotros tenemos que ser operativos 2 años, no 10 días, no 2 meses o 3 meses cuando todo esto es así. Por eso, yo sé que Santa Cruz es generosa y vamos a encontrar la solución. Pero yo creo que ahí usted ha tocado un punto central y es estamos hablando de un trabajo monumental que hace la Asociación Pro Arte y Cultura, y cuando uno dice la asociación parece que fueran un montón, son poquingos, ¿no? Sí. Se sostiene sobre todo por el trabajo voluntario, que es Sí. fundamental para que se realicen los festivales, el de música y luego el de teatro. Vienen de todas partes del mundo, pero debiera de ser ya tomado con un apoyo serio de parte de las instituciones públicas, porque es un bien público, ¿no? Tiene que ser una responsabilidad de los gobiernos municipales, del gobierno departamental y del gobierno nacional sostener. Yo digo, APAC le está haciendo el trabajo a las instituciones públicas. Bien, digamos que lo hace porque uno ve el resultado de allá. Pero algo que siempre hago énfasis, padre, es que, y eso lo han remarcado siempre APAC, ustedes lo remarcan, esta es una cultura viva. No es que quedó en el archivo, no son templos en ruina, son pueblos vivos que viven y disfrutan de esa cultura. Y lo que ustedes le han devuelto, y además porque me gustó que el proyecto de la publicación incluye como una condición también, no es solamente la publicación del estudio, ¿no? Y su difusión de manera gratuita, sino el apoyo a la Escuela Misional de Música de San Ignacio. Es el apoyo al coro y a la orquesta de los pueblos misionales, sí, para que continúen manteniendo viva esas músicas que están como letra muerta, digamos, en las partituras. Sí, y digamos, aunque en este caso hablamos de una institución que tiene nombre, ¿no es cierto?, que es la presencia diplomática del extranjero con las fundaciones que trae, es una gran entrada económica para el país, ¿no es cierto? El festival no es un gasto, es una inversión, es tremenda inversión. Y luego eso que recibimos la prensa no tan positiva en el mundo entero, es otra ganancia que juntos hemos generado. Y por eso, digamos, también los últimos 4 o 5 años yo estaba ya trabajando también con personas selectas para transmitir mis conocimientos, mis estudios. Digo, la siguiente misa tiene que ser uno de estos jóvenes de San Ignacio, digamos, que a mi lado haga este estudio. No sé si se acuerda. Usted les ha dejado un mensaje clarísimo, sí, ese día, hace 2 semanas, ¿no? Sí, exactamente. Y más todavía hemos hablado durante el viaje de retorno, que hay un manuscrito musical en San Ignacio. Hay, que todavía no ha sido explorado. No pienso yo tomar otra novedad, pienso pasar esto a alguien. Pero digo, todo esto dura 2 años. No es el apoyo tan generoso que tenemos en 10 días, sino que tenemos que ir y trabajar unidos. Y es todo una inversión. Yo creo que todavía tenemos muchísima vida con los festivales de música.
Maggie, lo que conocemos cuando uno incluye lo de Chiquitos, lo de Mojos, lo de Tarija, lo de Sucre, que es inmenso. Ahora la gran palabra es Pedro Jiménez de Abril y Tirado, nacido en Arequipa, 50 años vivió allí, luego vino a Sucre. Y otra vez, ¿qué es Bolivia, Maggie? Que 50 años vive en Arequipa y hoy en día, no, comparando sus 20, me parece 3 años en Sucre, hoy en día nosotros reconstruimos Pedro Jiménez no de Arequipa, sino de Sucre. De Bolivia. Sino de Sucre, ¿no es cierto? Hay bastante música de Lima también en el archivo de Sucre, ¿no? Que de nuevo desapareció en Lima, como Cheruti, que en estos días de nuevo estoy publicando el siguiente volumen de música de Roque Cheruti, que a los 17 años me parece dejó Italia para venir y trabajar acá y se fue a Lima. Y allí pues ha elevado el nivel musical a un nivel pero impresionante. En Bolivia hay todavía esto de Sucre, y Sucre en más que un lugar, porque lo más grande es lo de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Pero hay música en el archivo arquidiocesano. Las 2 sinfonías que yo he reconstruido de Pedro Jiménez, la número 40 y la número 16, que fue estrenada en este festival, bueno, es del archivo eclesiástico. Hay un poco de música en la Universidad San Javier. Hay un poco de música en La Recoleta. Luego en Cochabamba, el archivo de las monjas clarisas. Luego en Apolobamba, un pequeño catálogo de esto ha hecho un grupo de investigadores bolivianos. Nosotros tenemos en nuestra vida, si yo quisiera ya dejar todo y solamente estudiar lo que hay en Bolivia, para escucharlo tendría que vivir mi vida 3 veces. Sí. Entonces, apostemos por música. Nos ha dado grandes momentos. Y Santa Cruz hoy en día, en el mundo, no solamente en Bolivia, en el mundo, si la ubican, es también por la parte musical. Si bien es cierto que Sucre es mucho más voluminoso, ¿no? Y tiene una música, pero es otro capítulo, y por eso insisto que aquí en Santa Cruz tenemos que darle más preferencia, porque lo de Sucre es colonial, es España en América, ¿no es cierto? Una catedral española en América, pero hasta con este gobierno de turno en Bolivia, yo creo que tendríamos que tener mucho más interés y apoyo, porque si es que se enfatiza tanto el factor indígena, bueno, no hay influencia en música indígena más visible, palpable, que lo de Chiquitos y lo de Mojos. Mire, Pierre Bernard Kempf, buenos días de Francia, de l'Espación, dice. Es la belleza de Internet. Sí. Nos están escuchando desde Francia, padre. Sí. Saludos para usted. Gracias. Marcelo Ábalos dice, escuchar al padre Piotr es como leer la segunda parte del libro El Artífice de don Alcides Pareja. Es trasladarse a esa época, emociona escucharlo con la pasión de la misión. Saludos y bendiciones al padre. Gracias. La verdad que escuchar, y otra cosa es escucharlo y verlo al padre, ¿no? Cómo se ilumina. Pero es eso que estamos hablando ahorita del padre, es lo que yo veo en las orquestas, y me gusta más cuando las escucho en San Ignacio, en San Rafael, en Santa Ana, en Concepción. Es otro ambiente, no sé. Ese día yo los vi también muy emocionados, hablé incluso con el director de la escuela, el maestro José Antonio. José Adán. Adán. José Adán. Sí. Sí, porque hasta el nombre me llamó la atención.
Y me decía, claro, muchas veces nosotros interpretamos y no conocemos la historia, ¿no? Y cuando conocemos la historia viene una emoción diferente en ese momento, porque hablamos de cómo usted les mostró los manuscritos, verlos, los papeles, cómo han ido reconstituyendo algunas partes que estaban, claro, ¿no? Pedacitos que se han perdido, letritas que faltaban o unas notas que estaban por demás. Y dice, parece mentira que estemos nosotros ahorita tocando una música que fue creada, que fue compuesta hace más de 300 años, aquí, ¿no? Maggie, lo que me llama la atención es que cuando no estamos en época del festival, viene la gente de Bolivia y del extranjero a las misiones y a veces buscan también contacto conmigo porque quieren anécdotas, quieren esto. Y todos, sin excepción, ¿no? Si llegan a un pueblo y no escuchan la música, dicen, bonitos templos, pero padre, no hemos escuchado música. Queremos ¿no? un concierto. Sí. Ya, digamos, es el único lugar donde la visita al templo exige también un concierto, una misa, un encuentro musical, ¿no es cierto? Y con la música de la época en la interpretación de los maestros. Así se ha logrado esto en menos de 3 décadas. Y además es hermoso porque cada municipio tiene su escuela, tiene su coro, tiene su orquesta. Ahí veíamos niños desde 6 años, creo que era el más chiquitito, ¿no? Con gente ya mayor, y el coro, que fue el coro Araquenda, que fue un apoyo importantísimo. Me dijo el maestro que habían trabajado de manera coordinada, que les habían ayudado también a interpretar. ¿Estamos a tiempo? ¿Cuánto? Ya tengo que irme, no puede ser posible. Yo estoy súper entusiasmada en la charla con el padre. Padre, la publicación de la misa entonces está ya en físico. Me consta que ha sido distribuida a los municipios. Se va a mandar también afuera. Cualquiera puede interpretarla, ya está ahí detalladita. Sí. Pero gracias, Maggie, por comunicar esto, ¿no? Y también gracias a Solidaria, a la Embajada Suiza, que se han hecho parte de esto. Se han hecho. Apoyo, ¿no? Sin apoyo no se puede hacer un trabajo de esa naturaleza. Exactamente. Y así nosotros podemos ir avanzando en beneficio, sobre todo, de la verdad histórica y del talento de nuestros jóvenes, especialmente de esta parte de Bolivia. La historia que hay atrás de este trabajo de investigación del padre es fantástica. Me he quedado con ganas. Está de viaje, el padre se va unos meses, pero vuelve. Yo tengo que volver a traerlo al padre solamente para que nos cuente cómo descubrió Chiquito. Eso va a ser para un próximo programa. Me tengo que ir, padre. Con gusto volveré. Pero no me puedo ir sin decirles, por favor, mañana hay la campaña Trenzando Sonrisas en el Colegio Franco Boliviano a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les cuento, es mi último sábado de cabello largo, voy a donar mi cabello. Es donación de cabello para confeccionar pelucas y regalársela a las niñas que están luchando contra el cáncer. Mañana, ¿qué? Nadia Bacadíes y Daniela Lozano son 2 chicas de la promoción 18 del Franco Boliviano, una de ellas vencedora del cáncer e inspirada por su propia experiencia a hacer esta campaña. Nos vemos en el Franco mañana, la feria arranca el viernes, hay teatro de Carlos Valverde hoy en la noche y no me acuerdo qué más. Nos vamos.